Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de reflexión filosófica, en el cual, en este momento, vamos a reflexionar sobre dos categorías dadas para el ser humano, que en este caso son el espacio y el tiempo. Y decimos dos categorías porque son dos elementos de los cuales o sin los cuales el hombre no puede considerarse como un ser existente. Estamos hablando específicamente del espacio y del tiempo. ¿En qué consisten esas categorías? ¿Qué tienen que ver con el ser humano? ¿Por qué es necesario considerarlas? ¿Por qué reflexionar en este contexto antropológico sobre el espacio y el tiempo? Primeramente porque desde el momento en el que se analiza nuestra situación, nuestra condición, la condición del ser humano, siempre lo vemos encapsulado en una situación temporal. Es decir, el hombre, desde que es concebido hasta el tiempo en el que muere o es enterrado, inclusive después de haber muerto, sus restos, su tumba, sus cenizas, etcétera, la cripta donde va a estar, está encapsulado, está en un periodo determinado de tiempo. Por tanto, entonces, para hacer referencia a los seres humanos, siempre, o de hombres particulares, de sujetos en particulares, siempre hablamos de una fecha de nacimiento y de una fecha de muerte, por así decirlo. Entonces, siempre es una situación de tiempo, que es la primera categoría que estamos analizando. Ya desde la Edad Media, esta cuestión, ¿no? Esta reflexión en torno al tiempo, pues tenía un cierto respeto, un cierto auge, sobre todo si hablamos del señor Agustín de Hipona. El señor Agustín de Hipona fue uno de los primeros pioneros de la reflexión sobre este contexto de tiempo, y entonces a Agustín de Hipona le preguntaron en algún momento, oye, ¿qué es el tiempo? Y entonces Agustín de Hipona contesta muy respetuosamente y, bueno, obviamente con conocimiento de causa: fíjate que antes de que tú me preguntaras qué es el tiempo, yo sabía qué era el tiempo. Pero en el momento en el que tú me preguntas qué es el tiempo, yo dejo de saber qué es el tiempo. En este momento no sé qué es el tiempo. Y efectivamente, si se fijan, si se hacen esta pregunta a ustedes mismos sobre qué es el tiempo, antes de que yo les pregunte ¿qué es el tiempo? Pregúntate, ¿qué es el tiempo? En ese momento, tú analizas sobre esta categoría, y si estabas tranquilo sobre tu tiempo, sobre la temporalidad, desde este momento vas a estar ya intranquilo. Por la sencilla razón de que, fíjate, el tiempo implica la hora en la que suena tu despertador, la hora en la que te levantas, la hora en la que desayunas, la hora en la que te aseas, la hora en la que entras a la institución educativa, la hora que entras a trabajar, la hora que entras a donde tengas que entrar, la hora que tienes que asear a tus hijos, a la hora que tienes que atenderte, la hora que tienes que comer, la hora que tienes que hacer deporte, la hora que tienes que realizar una actividad cultural, la hora que tienes que descansar, etc. Si te fijas, todo está enmarcado en este contexto de tiempo. Y entonces si decimos, es tiempo de levantarme, es tiempo de almorzar, es tiempo de asearme, es tiempo de hacer alguna actividad, es tiempo de ir a trabajar, es tiempo de salir, es tiempo de todo. Y si te fijas, entonces estamos inmersos en un ir y venir, en un devenir constante de tiempo marcado específicamente por periodos, por momentos. Y no nos habíamos preguntado exactamente qué es el tiempo. Si te fijas, hasta aquí solamente señalamos horas de entrada, horas de salida, tiempos de actividades. Pero, ¿qué es ese tiempo en el cual están inmersos esos elementos? Si tú me dices que el reloj, por ejemplo, es el elemento, es el instrumento que maneja o que mide el tiempo, te platico que el tiempo no es medido por un reloj. Un reloj es simplemente una máquina programada. Porque si el reloj estuviera midiendo el tiempo, pues en el momento en el que el reloj se detiene, en ese momento el tiempo tendría que detenerse. ¿Por qué? Porque ya no habría qué elemento lo pudiese medir. O bien necesitaríamos muchos relojes en todo el mundo y que funcionaran todo el tiempo para poder ir midiéndolo. O bien, en dado caso, de manera idealista, un reloj universal que pudiera medirnos qué es el tiempo. Lo cierto es que hasta aquí entonces las medidas de tiempo o las unidades de tiempo son simplemente elementos o categorías que han sido convencionales, es decir, que el ser humano ha creado por convención, por conveniencia, o contractuales, por contrato, porque así conviene al orden y a la estabilidad emocional de los sujetos. Y así entonces en ese momento podemos decir, el tiempo se mide por
segundos, por minutos, por horas, por días, por semanas, por años, por décadas, por periodos de centenario, por siglos, etc. Y está bien porque finalmente es una medida para podernos ubicar. Pero te has preguntado, ¿por qué decimos que en este año estamos en el 2020? ¿Por qué estamos en el 2020? ¿Quién dijo que este era el año 2020? ¿De dónde para acá estuvieron contando? ¿Quién estuvo en el primer día y que contó que desde el año 0 hasta este año es el 2020? O bien, ¿quién estuvo desde el momento en el que el primer día que amaneció hasta este periodo para poder decir, pues estamos en el 2020? Y entonces, si estamos refiriéndonos a un periodo del primer día hasta el 2020, hubo un día cero. Y entonces, si te fijas, antes de este día cero, pues entonces hubo más días anteriores. ¿Por qué no contamos desde los días anteriores? Si te fijas, es solamente situación que conviene para el control, para el orden, para la estabilidad emocional de los sujetos, para poder ubicarlos en un contexto. Pero no que en realidad este año sea el 2020. Simplemente es que se combinó, se analizó, se vieron las consideraciones, se vio la propuesta del orden, del control y de la estabilidad emocional para poder ubicar a los seres humanos y se estableció entonces un tiempo específico. Sin embargo, hasta el momento no hemos tenido como elementos para poder definir qué es el tiempo. Sí ha habido investigaciones, sí ha habido aportes, sí hay definiciones de tiempo. Sin embargo, pues bueno, más allá de la física, tendremos que señalar hasta aquí. Entonces vamos a partir de una idea de tiempo. ¿Qué es el tiempo? Simplemente una sucesión de momentos, de periodos, según un antes y un después. Sucesión de momentos. Y hacemos referencia a los momentos porque en realidad el tiempo no lo podemos ubicar. Solamente lo único que ubicamos son los momentos, es decir, y los momentos ubicados en acciones, en cambios específicamente. Y así decimos, pasó el tiempo, un periodo de tiempo, porque nació y ya a los 20, 30 años pues tiene unas determinadas características. ¿Qué vimos? Solamente es el cambio. Entonces, el cambio del tiempo, el avance del tiempo, el devenir del tiempo únicamente se visualiza a partir del cambio. En otras palabras, prácticamente lo que estamos acostumbrados a nosotros a relacionarnos y a convivir es con una sucesión de cambios, de fenómenos que están cambiando, que se están transformando, pero no el paso del tiempo. Es decir, esas transformaciones pasan en el tiempo, están sujetas al tiempo, tienen un periodo de inicio y tienen un periodo de término, mas no ese es el tiempo. Ese simplemente es el tiempo o la temporalidad de los sujetos, de los objetos, de los elementos que están cambiando. Pero no se visualiza el tiempo en sí, sino simplemente cambios, modificaciones. Es decir, de primavera a otoño, en primavera están los árboles verdes, las hojas de los árboles verdes, en otoño se están cayendo porque las hojas son de un color determinado. Si te fijas, ¿qué vimos? Cambio, pero no vimos pasar el tiempo. Aunque el calendario, aunque el reloj, etcétera, se estén de forma programática modificando, nadie puede determinar, pasó este determinado tiempo. Yo lo vi, yo fui testigo, etc. ¿Por qué? Porque solamente estamos visualizando cambio. Sin embargo, es una categoría dada para el ser humano, es decir, cuando nace, nace en el tiempo, en un periodo determinado, en una fecha determinada. Vive un periodo de tiempo y muere en una fecha determinada. Es decir, esa condición, estés de acuerdo, no estés de acuerdo, la quieras, no la quieras, la aceptes, no la aceptes, es una condición que no puedes modificar. Es decir, tú como sujeto, el hombre, siempre está encausado, siempre está determinado por ese elemento de la temporalidad. El segundo elemento que vamos a analizar es la situación del espacio. No puedes ubicar a un sujeto, no puedes ubicar a una persona, no puedes ubicar a un animal, no puedes ubicar a una planta, no puedes ubicar a un objeto sin un espacio. Inclusive podemos decir, por ejemplo, el aire. No, es que el aire no tiene espacio. Por supuesto que tiene espacio. Es más, puedes comprar el aire. Y puedes pesarlo por libras. A tal grado que cuando se te pincha una de las llantas de tu automóvil, vas a la gasolinera y entonces pides, pónmele tantas libras de aire. O vas a la refaccionaria y le pides, lléname por favor la llanta a tantas libras de aire. Esto significa que también el aire es medible, también el aire implica la ocupación de un espacio determinado.
Y así entonces yo ocupo este espacio, mi cámara está ocupando un espacio, esta habitación en la que estoy inmerso ocupa un espacio específico. Y así entonces decimos, yo estoy ubicado en un estado específico de la República Mexicana, estoy en México, puedo trasladarme a Estados Unidos, puedo trasladarme a Europa, puedo trasladarme a América del Sur, puedo trasladarme a Asia, pero siempre en relación a un tiempo, a un espacio específico. Siempre hacemos referencia. Y así podemos de forma ideal pensar que hubiésemos nacido en un contexto, en un espacio distinto. Sin embargo, esa situación finalmente no la determinamos nosotros porque son condiciones dadas. Espacio y tiempo son condiciones dadas, es decir, nosotros no las elegimos. Simplemente acaecemos, somos arrojados y estamos en este contexto del espacio específico en el cual vivimos. Por supuesto, no lo escogemos cuando nacemos, pero podemos seleccionarlo y decidir en qué espacio vivir. Es decir, yo si estoy en este momento en una entidad federativa del país México, puedo modificar, puedo decidir vivir en otro país. Por supuesto, tengo que hacer ciertos trámites jurídicos, ciertos trámites legales, ciertos trámites para poder pasar mis bienes, para pasar mi persona, para poder comprar un bien inmueble en otro país, para poder vivir. Eso sí lo puedo yo cambiar, pero el espacio en el cual yo nazco, ese no lo modifico, no lo puedo modificar, yo simplemente lo tengo que aceptar porque así es la situación. Pero lo que no significa es que me va a determinar. Si bien hasta este contexto puedo decir, por ejemplo, si en algún momento dado ustedes me preguntan, oiga, ¿usted de dónde es? Puedo señalarles un lugar específico, dónde nací, pero la pregunta es, ¿de dónde es? No dónde nació. Es decir, puedo señalarles un lugar preciso donde quedó mi cordón umbilical, pero donde haya quedado mi cordón umbilical no significa que yo sea de ahí. Yo soy de donde yo determino querer ser. Esto significa, en un momento dado, yo puedo ser, si estoy viviendo en una entidad federativa diferente a la cual yo he nacido, pues entonces yo soy de aquella entidad federativa y les platico por qué. Porque si como de los productos que genera el campo, la naturaleza de esa entidad federativa, resulta que si, por ejemplo, si es tortillas, en el caso de México, si es frijol, etcétera, son chiles, pues entonces si los produce ese campo, esa entidad federativa, en el momento en que yo los consumo, pues entonces el maíz que se convirtió en tortilla, que convirtió en tortilla y que yo consumí, después el frijol que produjo el campo de esa entidad federativa y después consumí, se convierten entonces parte de mi estructura corpórea, es decir, se convierten en parte de mi musculatura, de mi osamenta, de mi torrente sanguíneo, etc. Se convierten en parte de mí mismo. Por tanto, entonces yo soy de donde como, es decir, físicamente yo soy de donde estoy consumiendo, porque los productos que estoy consumiendo en ese momento son productos de esa tierra. Y entonces, si se producen en ese determinado espacio y se convierten en parte mía, entonces soy de ahí. Y no significa entonces que sea yo del lugar donde quedó mi cordón umbilical, la parte del fragmento del cordón umbilical de donde yo he nacido. Y así entonces el hombre pues puede determinar de dónde es, en el momento en el que determina, en el momento en el que escoge el espacio específico donde poder vivir. Y hasta aquí entonces muchísimas gracias. Esto ha sido una reflexión antropológica sobre dos categorías dadas con las que nace el ser humano, que es el espacio y el tiempo. Hasta la próxima.